hipocresía del liberalismo económico, pues hoy es más clara, ¿no?, que antes, cuando en realidad, pues sí, nos ha obligado a someternos, sobre todo a las economías de América Latina y del sur global, a una división internacional del trabajo en donde ellos siempre han sido los beneficiados y nos ha sometido a diversos patrones de acumulación en los cuales siempre hemos estado supeditados a la dependencia tecnológica, ¿no?, de otros países, especialmente nosotros de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues si pensamos desde el periodo de la Gran Depresión, en donde teníamos un patrón, antes de la Gran Depresión, donde teníamos un patrón de acumulación liberal, pues entonces nosotros nos vemos como México y América Latina supeditados a la industrialización, orientada a la extracción y a la exportación de materias primas, donde se desarrollaron redes ferroviarias, puertos y ciudades también, pero que estuvieron articulados a enclaves mineros y también agrícolas y petroleros, ¿no?, extrayendo nuestros recursos naturales para servicio de Estados Unidos, ¿no? También hubo una concentración muy desigual, ¿no? Los capitales y los puertos crecieron como también nodos de comercio exterior, mientras que en el interior del país pues permanecía totalmente un desarrollo industrial muy marginal, ¿no?, muy precario. En los países centrales, ¿no?, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, entonces pues consolidaron sus industrias, mientras que pues las periferias en América Latina, Asia y África pues se dedicaron justamente a la producción primaria, ¿no?, dejándonos como esa parte del proceso de producción a nivel mundial, y pues digamos que empieza también o se consolida más bien un proceso de colonialismo y dependencia en ese proceso. Pero no fue diferente tampoco en el patrón keynesiano, ¿no?, que hubo sí una diferencia porque justamente se evidencian las limitaciones del liberalismo económico y dicen, bueno, ahora sí hay que intervenir, ¿no?, el Estado tiene que intervenir para regular todos los problemas que se generan en el mercado financiero y que no tenían regulación. Sin embargo, cuando nosotros entramos, y también América Latina en general, al proceso de industrialización por sustitución de importaciones, también, si bien se crean paraestatales y se invierte en infraestructura urbana, electricidad, en siderurgia, eh, también hubo una migración muy importante del campo a la ciudad, abandonando el campo, como bien decías, ¿no? En ese proceso, el campo financió a la industria, ¿no?, y se abandonó totalmente el campo. Muchos de la infraestructura o de lo que conocemos como condiciones generales de la producción, que es infraestructura, equipamiento, servicios, los generó el Estado, ¿no? Hubo una importante injerencia, sí, del Estado. Sin embargo, como dice algunos académicos como Pradilla, pues fue un proceso de industrialización tardía, trunca, tecnológicamente dependiente, transnacionalizada, desigual, contradictoria, ¿no? Y como el propio Silva Herzog, también un ideólogo de este mismo proyecto de ¿Papá o hijo? industrialización, de sustitución, el padre, por supuesto, ¿no? Ay, para aclarar, ¿no? Para Más bien aclarar, es el ya, ya. abuelo, es el abuelo. Es el abuelo, Ah, tienes es el razón, abuelo. ni siquiera es el padre, es el abuelo, El claro, claro, economista es es el el, abuelo. Sí, porque luego el papá el papá es el político, ¿no? El priista. Y el sí, hijo es sí, el sí, sí, Así es. exactamente, exactamente. Hablamos de nuestro ícono también en la Facultad de Economía, ¿no? Mm. De don Jesús Silva Herzog. Bueno, él mismo en los 70 hacía una crítica muy importante a este proceso de industrialización por sustitución de importaciones y al Estado benefactor, porque había sido pues justamente un proceso que no tuvo planeación, que fue muy dependiente de la tecnología estadounidense, muy servil al capital también estadounidense y al propio país estadounidense, donde dice él mismo, él le llama neoporfirismo a esto, ¿no? Mm. Y habla y dice que pues no fue ni fortalecedor del Estado ni benefactor en realidad para la población, a pesar de que hubo un proceso de crecimiento económico muy importante en ese momento, en realidad no se reforzó
nuestra industrialización como se estaba pensando o como se debería haber pensado, mucho más independiente tecnológicamente, ¿no? Que siguió siendo absolutamente dependiente de esa... de los procesos de industrialización tecnológica que estaba generándose en Estados Unidos, ¿no? O sea, a ver, Entonces, eso también, no, sí, no, no, nomás una duda. Este proceso de industrialización que se truncó, lo pudiéramos ubicar que empieza en el 40 sí, y que se agota que en el 70, en los 70 es cuando se claro, agota cuando y que es inicia, cuando está claro, el modelo de sustitución de importaciones. Pero entonces lo que ustedes me dicen es que sí, estaba este modelo, pero la industrialización no se acompañó, no hubo tal. sí, más bien, pues sí hay un proceso, sí, en donde inicia un proyecto importante de generación de infraestructura, ¿no? En México, sin embargo, siempre fue dependiente tecnológicamente de Estados Unidos, ¿no? Mm. Que ese ha sido, digamos, nuestro proceso de carga hasta la fecha, que no hemos podido resarcir, que tenemos nosotros ahí pues un rezago importantísimo respecto a Estados Unidos y justamente ese era el, digamos, en el contexto internacional en donde nos querían embonar en todo el proceso de división internacional del trabajo, ¿no? Manteniéndonos supeditados a la tecnología que se creaba en Estados Unidos sin que fuéramos independientes en ese sentido, ¿no? Entonces nos mantenían de esa forma siendo un país primario exportador, ¿no? Y sin una base tecnológica importante desarrollada desde lo nacional. Sí, Pero casi José, toda querías América comentar. Latina estuvo en eso, ¿no? O sea, ¿qué Así Exactamente. es. país? O Sí, sea, sí, sí. todos se quedaron igual, Eso, ¿sí? exacto. Josa, tú ibas a agregar, Sí, abonar, sí, ajá, iba, algo. iba a agregar precisamente a Ajá, lo que comenta Beatriz. Iba a decir bueno, primero, durante la época del Porfirio Díaz, ajá. México tuvo un proceso de desarrollo económico basado en lo que es el modelo primario exportador, ¿no? Entonces, todas las redes ferroviarias que se crearon en ese entonces, muchas de ellas era para exportar enequén, ¿no? Y en Ujú. otros lugares, pues exportar plata y minerales, ¿no? También productos agrícolas. Ya cuando viene la época de la industrialización por sustitución de importaciones, eso viene acompañando al proceso de desarrollo económico que emerge luego de la Revolución Mexicana, y eso es más o menos de 1929 hasta 1982, que es el periodo en el cual se piensa que estuvo vigente este modelo económico, y ahí se desarrolla la industria hasta cierto punto. Es decir, usualmente los historiadores dicen, se logró la industrialización, la etapa fácil, que consiste en bienes de consumo, es decir, ropa, bicicletas, tazas, cosas que tienen que ver con el consumo cotidiano, bienes de consumo, eso sí lo logramos hacer hasta cierto punto. Lo que no pudimos hacer fue producir máquinas, no pudimos producir bienes de capital, porque esos son los que teníamos que importar de los Estados Unidos y de Europa, y ahí es donde se truncó nuestro desarrollo industrial. Y lo peor estuvo cuando se nos obligó a abrir, digamos, nuestras economías, porque teníamos aranceles, nosotros también teníamos una política de protección de nuestras industrias, se prohibían cierto tipo de importaciones, etcétera, y lo que pasó, sobre todo ya en los años 80, ya con la etapa neoliberal, cuando viene la crisis de la deuda, es que se nos obliga a abrir nuestras economías. En lugar de los cañonazos que lanzaron, digamos, los gringos a los japoneses para marcar el fin de la época Tokugawa y la apertura de Japón al comercio internacional, a nosotros se nos obligó por medio de cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. Y una vez que se firman esas cartas, México entra de lleno a lo que se conoce como Acuerdo General de Aranceles, en inglés es el GATT, y una vez que se genera ese acuerdo en 1986, México ya prácticamente reduce los aranceles a nivel global y luego empieza un proceso de apertura económica, de tal manera que México
tiene cerca de 50 tratados comerciales en el mundo entero, desprotege totalmente su industria. La industria durante la etapa neoliberal, lo que teníamos se destruyó, se desmanteló prácticamente todo, entramos en un proceso de desindustrialización en términos, digamos, de producción interna. Gran parte de la industria textil proviene, digamos, la ropa que tenemos proviene de China y en gran medida lo que pasó también en ese momento es que se reorientó el modelo económico a lo que se conoce como industrialización orientada a las exportaciones. Eso se acentuó con el Tratado de Libre Comercio en el 94 y a la actualidad estamos todavía con ese modelo. El gran reto en la actualidad es ver qué tipo de modelo de industrialización necesitamos, cómo vamos a generar una industria. Y me parece que en este contexto tendríamos que pensar en una especie de síntesis en un sentido hegeliano, en un sentido marxista, en un sentido de juntar tanto la industrialización orientada a las exportaciones como a la industrialización orientada a las importaciones, y eso nos debería de llevar, por un lado, a fortalecer nuestro mercado interno, generar una economía más fuerte en lo interno y producir, digamos, en ese sentido, una industria como la de semiconductores que se busca satisfaga la demanda nacional de ese producto, pero también tendríamos que diversificar nuestras relaciones comerciales en el mundo entero para no depender en 80% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Y yo en ese sentido, siempre que puedo lo digo, tendríamos que acercarnos a BRICS, a este bloque comercial nuevo que está emergiendo a partir de este nuevo mundo multipolar, con China, digamos, como principal líder, pero también Rusia, India, Brasil, Irán, todo ese conjunto de países que está creando esta nueva organización y que en su conjunto concentra cerca del 51% del PIB global. Entonces creo que eso es un tema muy importante que tendríamos que ver, por lo menos tener una agenda con BRICS, no actuar como si BRICS no existiera, porque Claro. pareciera que por lo que se dice a nivel de gobierno y lo que se dice a nivel general, pareciera que no existe BRICS, ¿no? Entonces sí tenemos que tener una agenda para acercarnos con ellos y por eso yo creo que tendríamos que pensar en una hibridación del modelo de sustitución de importaciones, porque sí necesitamos y lo vamos a necesitar una sustitución de importaciones por el tema del TEMEC y por otro lado, diversificar y también exportar cosas, mercancías, bienes y servicios a China, a la India, a Rusia y generar en ese sentido una mayor diversificación. Nosotros dependemos en 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, pero por ejemplo, Estados Unidos depende de México cerca del 40%. Realmente es mucho menor la relación que depende las importaciones y Estados Unidos a su vez tiene una mayor diversificación global de todas sus exportaciones, de tal manera que si México le pone aranceles a Estados Unidos, no les va a afectar tanto. También Mm. tienen un mercado interno muy fuerte, muy potente, y que eso también ha permitido generar una acumulación de capital en todo ese territorio. Y bueno, creo que en México tendríamos que fortalecer tanto los motores endógenos de crecimiento como los motores exógenos de crecimiento. O sea que si México toma como una medida, no sé, como de defensa, autodefensa, aranceles, no sería como nada, hacer un nada, ni siquiera un rasguño. Sí les Porque fíjate, afecta, sí pero les no al afecta, pero mismo nivel no. que a nosotros. O sea, Escu- nosotros sí nos... Sí. no, nos golpea más. Escuchaba, fíjate que estaba escuchando ahorita cómo estaba reaccionando Canadá. Justo también era un reportaje de la Deutsche Welle también. Y Uh-huh. al parecer, digo, no, tampoco soy testigo de ello, pero lo que se veía en este reportaje especial es que ha habido un sentimiento eh, de raro nacionalista canadiense. O sea, que inclusive los quebecuas están bien, se les olvidó que se querían independizar y que están en un plan, consume canadiense y consume local y consume, y que inclusive, por ejemplo, que licor
gringo, que es demasiado lo que entra de licor gringo, no está entrando. O sea, es como, y no va a entrar. Y así Ujú. de, ¿por qué no pudiéramos tener como un poco esta dignidad así de eso, ¿no? Consume local. Alguna vez estuvo esta campaña del consume hecho en México y que tenga el sellito de hecho en México. Pues, o sea, deberíamos una, no sé, como concientización ciudadana, decir, oye, pues no, o sea, este gandalla siempre, es que ha sido lo que dicen ustedes, ¿no? O sea, Estados Unidos es, toda la vida ha sido proteccionista, él, pero exige a todo mundo que se abran, ¿no? Así Pero es. bajo las condiciones que el señorito de todas las administraciones han querido. La diferencia, claro, es que quizá Trump es muy descarado, como dice Betty, bueno, es que este es sin filtro, este va, pero todo el mundo, todos los presidentes lo habían hecho, nomás que este sí lo dice a lo bruto. Y lo que dices tú, Josa, de debería acercarse más a los BRICS. Es que pareciera también México que para México no ha existido otra relación, es como una relación de pareja muy tóxica. No ha habido otra pinche pareja principal, importante en esta vida, aunque nos han maltratado, golpeado, pisoteado, nos han quitado medio territorio. Con Estados Unidos ya estamos aferrados. En los 2000 nos tocó a nosotros cuando estaba este bonito sueño del ALBA. A mí me Ujú. tocó, tengo ahí un Mm. diplomadito bonito de la UDG, de justo del proyecto del ALBA. En el 2006 lo tomé. O sea que en el 2006 todavía se parecía este ALBA. Y en ese momento, claro, estaba Calderón. Y lo que nos Ujú. dicen, uno de los países que está más rompiendo esta unión para que se haga realidad el ALBA es México. Claro, porque Estados Unidos lo mandó órale, truénalo. Ay, entonces, ay, y ahora es eso, ¿no? Y ahorita pudiera ver, no sé ustedes, quizá me salgo un poco, pero creo que es importante porque lo tocaron. Ok, está el tema del BRICS, pero que nos acercáramos otra vez entre latinos, omitamos Argentina, un paisote grandote, pero bueno, no lo vamos a tener que saltar porque pues mi ley no le va a entrar. Pero pues está Brasil, está Chile, pues está toda Sudamérica y Centroamérica. A ver, Centroamérica también tenemos que voltearlos a ver porque es una relación más, más intensa todavía que con Sudamérica. En cuestión humana es con Centroamérica porque tenemos el tema migratorio. Entonces, ¿cómo verían una ay? ¿Creen que pudiera haber algo ahora con el liderazgo quizá de Claudia y aprovechando que está Lula? Pudiera haber un acercamiento entre nosotros como latinoamericanos y porque yo creo que con China, es más, China yo creo que lo que dicen es que va a ser el gran beneficiado, porque por estas estupideces que está haciendo Trump, China va a decir, órale, mijos, aquel, vénganse conmigo. Yo sí hago tratos limpios y los respeto. O sea, Estados Unidos es que como es increíble que todavía dice que China juega sucio. Perdón, dijo el que viola los tratados, ¿no?